Bueno, vámonos a un conflicto psicoemocional de tipo holográfico. ¿A qué le vamos a llamar un holograma? Primero tenemos que comprender qué son los hologramas, ¿correcto? Los hologramas, el cómo se hacen y cómo funcionan, lo descubre un cuate que se llama Denis Gabor. De hecho, gana, por su teoría de los hologramas, gana el Nobel en 1946 o 47. Y este cuate descubre algo muy curioso, que se pueden formar imágenes tridimensionales ilusorias, que aparentan ser reales, pero que realmente son ilusiones. ¿Cómo lo descubre? Bueno, hacen un experimento en donde agarran un rayo láser. Ese rayo láser, que es un mismo rayo láser, a través, imaginémonos que el rayito es este, va a ser un rayo láser. El rayo láser, a través de un espejo y un reflector, lo dividen en dos. Entonces, un mismo rayo láser se parte en dos. Uno va para un lado y otro va para un lado. A través de otros espejos lo redirigen y hacen que el rayo láser apunte a un objeto. Este objeto vamos a decir que es el borrador. Yo quiero sacar el holograma de este borrador. Entonces ponen el borrador aquí. El borrador, hagan de cuenta que es este moradito. Y este rayo láser, la luz que después de pegarle al borrador, se refleja en una placa fotográfica. Una placa fotográfica de unos materiales que son fotosensibles, es decir, que captan muy bien la luz. Entonces aquí en la placa fotográfica se refleja el rayo láser que primero pegó en el objeto y luego se reflejó, y también pega el otro rayo láser que estaba limpiecito. El otro rayo láser que salió directamente de la pistolita de rayos pega en la placa fotográfica al mismo tiempo que pega el reflejo del objeto. Entonces aquí en la placa fotográfica se va a formar algo que se llama patrón de interferencia. Un patrón de interferencia son como unas marquitas hechas en circulitos, como ondas, que es como cuando tú avientas dos piedras a un charco y que las onditas chocan. Eso es un patrón de interferencia. Entonces aquí yo tengo una placa fotográfica con un patrón de interferencia. Si yo agarro, quito todos estos láseres y ahora disparo un rayo láser limpiecito, sin nada más ahí disparado, del otro lado de la placa fotográfica va a salir la imagen tridimensional del borrador. Se proyecta. ¿Cómo se logró proyectar? El perímetro del objeto quedó plasmado en el rayo láser y al momento de reflejarse en la placa fotográfica quedó todo el perímetro de este objeto. Entonces, si esta es la placa fotográfica, yo disparo un láser y acá voy a tener un borrador holográfico. Parece real, está hecho del rayo láser. Imagínense que es como color rojito, color rayo láser. Y yo lo trato de agarrar y ¿qué pasa? Lo traspaso. ¿Por qué? Porque es una ilusión hecha de luz aparentando realidad. Ahora, yo agarro esa placa fotográfica y la parto en dos, ¡clac! Y tengo de un lado la placa fotográfica y de otro lado la otra mitad, ahí con sus bolitas y sus circuitos. Yo les disparo un rayo láser a través de cada una, zoom, zoom, y mi lógica me va a decir que de un lado voy a tener la mitad del borrador y de otro lado voy a tener la otra mitad. ¿Pero qué creen? Que no. Voy a tener los dos borradores completos, más chiquitos, pero completos. Y si yo esa placa fotográfica la parto en 1000 pedazos, voy a tener 1000 borradorcitos chiquitos. ¿Qué significa eso? Y aquí entramos al principio holográfico. En cada porción está la información de la totalidad.
No tengo que tener toda la placa fotográfica para sacar el holograma completo. Basta con que saque una pequeña porción, porque ahí está la información de la totalidad. Exactamente. Entonces, un holograma es un sistema que aparenta realidad, pero que realmente es una proyección hecha de luz, en donde en cada porción está contenida la información de la totalidad. Eso, perdón que te interrumpa, ese es uno de los sustentos de la teoría transgeneracional, del todo pertenece a sus partes. Veamos el universo. Si yo veo un clúster de galaxias, un clúster de galaxias es una constelación de galaxias. Así como hay constelaciones de sistemas solares, que son las constelaciones, también hay constelaciones de galaxias. Se llaman clústeres. Y esos clústeres tienen un cierto patrón de movimiento que asemeja a una figurita que es más o menos como así, como un torbellino. Y luego, si yo me fijo en una neurona también tiene un patrón similar. Y yo, si me fijo también en el patrón de movimiento de un electrón, el electrón va a tener un patrón similar. Si yo me fijo en una supernova, cómo explota una estrella va a ser una figurita que es así. Y si yo me fijo en el nacimiento de una célula, del primer gameto de un ser humano, de cómo empiezan a multiplicarse sus células, si yo le tomo una foto en rayos X a eso, se va a formar exactamente la misma imagen. Y si yo me empiezo a fijar en las nebulosas y empiezo a ver los iris de las personas, voy a ver que es la misma imagen. ¿Qué significa eso? En cada porción está la información de la totalidad. ¿Qué significa eso? Que vivimos en un holograma, en una proyección hecha de luz, hecha de cuantos de energía que van lentamente y que se organizan para formar materia, que aparenta realidad. ¿Pero qué es realmente? Es una proyección hecha de energía, en donde cada porción contiene la información del todo. Como es arriba, es abajo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es un holograma. Si yo me saco ADN de la nalga, del labio y de un folículo piloso, en cada gota de sangre voy a tener el mismo ADN. En cada porción está la información de la totalidad. ¿Qué es la quirosofía? El arte de leer la mano. En la porción está la información de la totalidad. ¿Qué es la morfopsicología? El arte de leer el rostro. En cada porción está la información de la totalidad. ¿Qué es la iridología? En cada porción está la información de la totalidad. ¿Qué es la reflexología? Darme unos masajes en puntos de los pies o ponerme semillitas en la oreja. En cada porción está la información de la totalidad. El cuerpo es un holograma, el universo es un holograma. Karl Pribram, que es un neurofisiólogo, descubrió que los pensamientos en el cerebro se comportan como hologramas. ¿Por qué? Hicieron un experimento que se llamó el experimento de las ratas de Lashley. Lashley le enseñó a una ratita a mover un carrete de hilo para recibir un quesito. Entonces la ratita movía el carrete y le daban un quesito. Le rebanaron la tapa de los sesos a la ratita y le quitaron un pedazo de cerebro. Dijeron, vamos a ver si le quitamos el pedazo donde está almacenado el aprendizaje de mover el carrete. Le quitaron, sí, qué mal. Le quitaron un pedazo de cerebro a la ratita. Qué madre, qué poca madre de Lashley y sus pinches amigotes cabrones. Y le quitan un pedazo y la ratita se tardaba más tiempo, pero le daba hambre y que agarraba y movía el carrete. Y le fueron cuchareando el cerebro hasta que no quedó nada de las zonas en donde se supone que se guardaba la información del aprendizaje. Y la ratita se tardaba, no sabía qué pedo, pero le empezaba a dar hambre y redescubría cómo mover el carrete y agarrar el quesito. ¿Qué significa eso? Que los pensamientos, las emociones, las estructuras, las ideas y la información no está en un pedacito del cerebro, está repartida en todo. Y en cada porción está la información de la totalidad. En una familia, como decía Leslie, la teoría transgeneracional, en cada porción, en cada individuo está la información de la totalidad. En sus genes está la información de toda su familia. Vivimos en un holograma, en una proyección
que aparenta realidad, pero que solamente está hecha de luz. ¿Correcto? Entonces, ese es el principio holográfico a través del cual funciona toda nuestra realidad. Eso de cómo un sistema se replica en sí mismo, es decir, cómo es posible que un electrón tenga la forma o se parezca a una neurona, y que una neurona se parezca a un clúster de galaxias, cómo es que los patrones se repitan dentro de sí mismos, eso se llaman fractales. ¿Qué es un fractal? Por ejemplo, si yo tuviera imaginemos una foto en donde hay un güey acostado y aquí está su tele, y aquí hay un cuadro en donde está él mismo acostado y su tele, y aquí hay un cuadro en donde está él mismo acostado y su tele, y así hasta el infinito. ¿Qué es eso? Es un fractal, un sistema autorreplicándose dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, y así es el cuerpo humano. Así los árboles crecen, y sus ramas son fractales, una ramota sale una rama exactamente igual pero más delgada, y hay una más chiquita, y así sucesivamente. Esa es la forma que tiene el universo para autoorganizarse. Nuestro sistema circulatorio son puros fractales, ¿correcto? Los árboles en sus ramas son fractales, los ríos en la tierra son fractales. Y entonces podríamos nosotros decir que esta dimensión es un fractal de otras dimensiones superiores, ¿correcto? Un diseño original conteniéndose a sí mismo y autorreplicándose como una muñeca matrioshka, de esas muñequitas que son la misma una dentro de otra. Y así funciona el universo, así funciona el cuerpo, así funciona la mente, los pensamientos, ¿correcto? Entonces, así más o menos funciona el universo. ¿A qué le vamos a llamar en biomagnetismo entonces? A los hologramas. ¿Sí prende la cámara? Sí. Los hologramas le vamos a llamar a traumas emocionales muy intensos, traumas muy potentes, muy radicales, que se quedaron plasmados como un holograma en el cuerpo. Es decir, se quedaron plasmados en la mente, en las emociones, se quedaron plasmados en el cuerpo. Un trauma emocional muy fuerte que haya formado un holograma va a generarte una tendencia psicológica, va a generarte un paquete de creencias, va a generarte una tendencia emocional y también una tendencia fisiológica, una tendencia a ciertos bichos, una tendencia a ciertos problemas físicos, etcétera, etcétera. Entonces, un holograma es un trauma emocional severo que se plasma en todos nuestros niveles de existencia. ¿Correcto? Estos hologramas los vamos a buscar siempre, sobre todo en personas que traigan síntomas que no se hayan quitado con la primera o segunda sesión. Ya les pusimos imanes una o dos veces, pero sigue el problema o se sigue reinfectando del mismo bicho. ¿Qué tiene esa persona? Tiene un holograma. Entonces tenemos que desbaratar ese holograma, tenemos que deshacerlo, tenemos que borrar esa imagen. ¿Okay? Váyanse a la página 2 y 3, van a ver 12 hologramas. ¿Okay? Cada uno de esos hologramas se asocia con una frase específica o con un tipo de problema y tiene ciertos problemas asociados o ciertos conflictos comunes, un problema físico, un medicamento homeopático o un tipo de bicho cuya predisposición está muy marcada. Antes de irnos a estudiar cada holograma, ahorita los vamos a ver todos cada uno, vamos a seguir en los niveles de existencia. Ahorita vamos a regresar a los hologramas porque vamos a estudiar uno por uno. Regresando a los niveles de existencia, después de lo psicoemocional ya vimos que son hábitos en conductas subconscientes, son creencias instaladas, emociones, son patrones emocionales recurrentes, y hologramas. Estos son conflictos a nivel existencial psicoemocional. Después ya nos vamos poco a poco a lo denso. Primero entramos a lo bioenergético. ¿Qué es lo bioenergético? Es puro electromagnetismo. Puro electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? Los chakras, ¿correcto? Ahí tenemos una imagen donde están los siete chakras. Cada uno de esos chakras
se relaciona con una tendencia de la mente. Muladhara se relaciona con mi tendencia a querer sobrevivir, mi tendencia a querer tener salud, a querer estar sano. Swadhisthana se relaciona con la parte de la creatividad, con la parte sexual, la parte de la creación. Son las tendencias a la atracción sexual. Después viene Manipura, que es la tendencia o las ganas de manifestar nuestro poder. Yo quiero tener dinero, yo quiero manejar mi tiempo, yo quiero ejercer mi voluntad, nomás porque sí, ¿correcto? Se relaciona también con la transformación de las emociones densas, como el enojo y el estrés y el miedo y esas cosas. Después viene Anahata, que es el chakra del corazón, tiene que ver con nuestra necesidad de amar. Yo quiero amar y ser amado, sentirme comprendido, con nuestra necesidad de conectarnos a un nivel profundo con los demás. Se relaciona con las emociones más sutiles, el amor, la felicidad, etcétera, etcétera. Después viene Vishuddha. Vishuddha es el chakra que tiene que ver con la comunicación. Exacto, yo quiero comunicarme, quiero chismorrear, quiero que los demás me escuchen y al mismo tiempo escuchar a los demás. Quiero conectar con los demás a nivel intelectual, ¿correcto? Después llega Ajna, que es el chakra del tercer ojo, tiene que ver con mi vocación, mi misión de vida, con dejar un legado, mi necesidad de crear algo a través de mi vida, de haber construido algo, de dejar un legado. Tiene que ver con las habilidades extrasensoriales, etcétera, etcétera. Y después llega Sahasrara, que es el chakra espiritual. Tiene que ver con conectarme con algo más amplio que yo mismo, con la fe, con el conectarnos con la mente supraconsciente, las otras dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay algún conflicto existencial, cuando hay algún conflicto en algún punto de la existencia, siempre va a haber una manifestación en el sistema bioenergético, ¿correcto? El sistema bioenergético muy pocas veces lo van a encontrar como una causa, es un efecto. Ejemplo, tengo una creencia que me dice, no sé, yo tengo un complejo de superioridad. Entonces eso me trae una emoción generalmente de soberbia, una emoción de, ay, no tolero a los demás, etcétera, etcétera. En mis chakras, ¿cómo se va a ver reflejado eso? Mi chakra del corazón va a empezarse a cerrar o va a empezarse a desviar. Imaginemos que los chakras son como tornados, torbellinos que surgen, pero esos torbellinos deben de tener una cierta abertura, es decir, un cierto espacio como canal, y deben de estar, digamos que, alineados. Muchas veces como que tienden hacia un punto, ¿correcto? Ay, tengo problemas con mamá. Ay, tengo problemas con papá. Se van hacia uno de los lados, se cierran, se abren de más. O hay interferencias. En alguna parte del chakra hay una interferencia energética, ¿correcto? También tienen que estar girando en su sentido, exactamente. En cierta velocidad. Creo que para enfrente creo que es para un lado y para atrás creo que es para el otro, ¿no? Algo así. De frente es... en las manecillas de atrás. No estoy segura porque hay quienes dicen que debe de girar siempre hacia las manecillas del reloj, y hay quienes dicen que es al revés, que por aquí entra y atrás sale. Había escuchado eso, de que atrás son al revés. ¿Quién sabe cómo se porque hay muchos conflictos entre los autores de los chakras, pero el chiste es que son manifestaciones energéticas y siempre las vamos a ver como un efecto. ¿Y qué pasa? Si un chakra se me desvía, un chakra se cierra o se abre de más, pues entonces va a afectar a los órganos con los que está asociado. Cada chakra se relaciona con un grupo de vértebras, cada chakra se relaciona con un órgano, una víscera, una tendencia emocional, etcétera, etcétera. Entonces, si el chakra por mi emoción se desequilibra, entonces los órganos asociados van a comenzar a sufrir trastornos o conflictos. ¿Qué otra cosa hay en mi campo bioenergético? Los meridianos de la acupuntura. Ya veíamos las clases pasadas que el campo eléctrico se organiza por el cuerpo. Los canales surgen del pecho hacia los brazos, pasan de los brazos hacia la cabeza, de la cabeza van por toda la espalda y vuelven a regresar por el frente. Son 12 canales principales, hay 14 canales periféricos y otros que son 15 canales secundarios. O sea, es un pinche desmadre de canales y de cableado energético. Dicen los chinos, toda la enfermedad y toda emoción negativa surge del desequilibrio
de la energía en esos canales. Ellos dicen que la energía en esos canales tiene que mantener un equilibrio entre el yin y el yang. Ellos dicen que el chi se polariza en yin y en yang, y que ese yin y yang siempre tiene que estar en equilibrio en esos canales. Es decir, digamos que si tenemos dos columnas, esta es la de yin y esta es la de yang, siempre deben estar en equilibrio. Si hay una falta de yin, entonces por consiguiente el yang va a estar en exceso. Si hay una falta de yang, pues viceversa. O a veces hay un exceso de uno, ¿correcto? Y entonces se tiene que buscar mantener ese equilibrio. Los chinos lo componen con sus agujas, o con la digitopresión, o con ciertas plantas, que es la fitoterapia china, o con ciertos masajes, que es el masaje tuina, y cosas así. Ellos corrigen los canales bioenergéticos. Pero esos canales bioenergéticos también muchas veces no los vamos a encontrar como causa. Ay, tienes un problema en un meridiano. Ok, pero este problema en ese meridiano obedece a una creencia, o a una emoción, o a XY, ¿correcto? Entonces el sistema bioenergético son puro electromagnetismo. Los chakras, los meridianos de acupuntura, los iones que están adentro y fuera de la célula, que son literalmente son pelotitas de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son cuestiones bioenergéticas. También aquí en cuestiones bioenergéticas vamos a encontrar interferencias ambientales. El wifi, el teléfono, el transformador eléctrico aquí. Si en la casa hay una vena de agua subterránea, ahí va a generar un vórtice de succión energética. Entonces, si mi cama está allí y yo me acuesto en esa cama todos los días, mi energía se está yendo, me están chupando la energía. Entonces hay un conflicto en mi sistema bioenergético, ¿correcto? Eso se llama geobiología. La geobiología es el arte de estudiar cómo las interferencias electromagnéticas del ambiente afectan a la vida. Hay un montón de interferencias electromagnéticas. En la Tierra hay dos rejillas. La rejilla de las líneas Hartmann, que es la red Hartmann, y hay otra red que se llama red Curry. Son rejillas electromagnéticas que están sobre la Tierra. Hay unos puntos de cruce que se llaman puntos estrella, que es donde se cruzan ambas rejillas, que son como puntos de succión energética. Ahí los hormigueros casi siempre están en puntos estrella. Las hormigas les gustan esos puntos, pero si tú pones tu cama en uno de esos puntos, vas a tender a la enfermedad, ¿correcto? Si tú tienes un gato y hay un punto, digamos que hay un punto estrella aquí, y aquí no hay nada, aquí puedes poner un pinche cojín chingón, bonito, una caja, algo que le encanta al gato, y aquí pelón y frío, el gato se va a acostar donde está pelón y frío. Donde no importa que esté la camita, el rollo, ahí no se acuesta. Ellos son sensibles ante estos campos bioenergéticos. ¿Tienes más copias? Sí. Ay, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien le falta manual? Okay. Entonces, todas las interferencias geobiológicas, todas las cuestiones de los chakras, todas las cuestiones de los meridianos y otras cositas que se llaman los nadis, que son canales que nos conectan con el ambiente, todos esos conflictos son en nuestro campo existencial bioenergético. ¿Correcto? ¿Dudas hasta aquí? No. Y después ya nos vamos a lo más denso, que es lo físico. Empecemos de lo grandote a lo chiquito. Tenemos ahí tres cosas que dice genético, cromosómico y epigenético. ¿A qué se refiere un trastorno a ese nivel? Aquí estamos hablando del cuerpo físico. Este es el cuerpo cuántico, ¿verdad? Porque es nuestro cuerpo, pero es en sus porciones más chiquititas. Un trastorno a ese nivel, ¿cómo sería? Por ejemplo, un trastorno cromosómico serían los típicos síndromes. ¿Qué es una persona con síndrome de Down? Un niño que le falta un cromosoma, por ejemplo. La mayoría de los síndromes son cuestiones, trastornos a nivel cromosómico. Hay muchas enfermedades o muchos conflictos que se guardan en los cromosomas. Por ejemplo, el gen FOX, que está en el cromosoma, un poco cuál, es un gen que marca una tendencia muy importante hacia el cáncer, ¿no? Entonces hay cromosomas en donde hay información guardada
de tendencia a ciertas enfermedades. Nosotros podemos preguntar al cuerpo. Ok, digamos una persona con mucho sobrepeso. Tú le preguntas, ok, ¿puedo encontrar cómo desactivar cromosómicamente tu tendencia a la obesidad? Y si te contesta que sí, preguntas, ok, ¿en qué cromosoma está? Son 23 pares. Entonces preguntas, ¿en qué par de cromosomas está esa tendencia guardada? Y te va diciendo con los pies, no, pues en el par 1, par 2, etc. Y ya que encuentras el par, preguntas, ¿qué imanes necesitas para desactivar esa información de conflicto en tal cromosoma? No, pues ya te vas a rastrear imanes. ¿Cómo fue, perdón, la pregunta? La primera pregunta es, ¿puedo encontrar un conflicto o una tendencia guardada a nivel cromosómico? No, pues que sí, sí puedes, ok. Entonces dices, voy a hablar de, no sé, sobrepeso, cáncer, diabetes, la enfermedad que tenga, el síntoma que tenga el enfermo. Entonces preguntas, ¿en qué cromosoma está guardada la información de este síntoma? No, pues que en tal, perfecto. ¿Qué imanes o qué par de imanes necesitas para desactivar la información de ese cromosoma? O la información de ese par de cromosomas. Y ya te va a decir qué imanes. Tú vas rastreando los pares y los que te marque, esos son. Rastrean los pares fisiológicos. Ahí les va. Yo lo que haría sería rastrear todos los pares del manual 1, que son los pares fisiológicos, y los pares psicoemocionales que están en el manual 2, porque al final de cuentas también son pares biomagnéticos. ¿Y qué son? Son localizaciones. El par que te va a contestar ya no tiene que ver con el bicho que trae asociado, ya no tiene que ver con la emoción que trae asociada, solamente tiene que ver con la localización. Y el cuerpo te está diciendo, cuando me pones imanes en esos dos puntos, la información cromosómica que quieres desactivar, se desactiva. Dices en el manual 1 y en qué otro. En el 2, en la parte, en los pares psicoemocionales, hay otra lista de pares. Entonces yo rastrearía los fisiológicos. Se le preguntas al cuerpo, ¿no? ¿Cuál de los dos manuales, no? En el Preguntas, manual, primero, puedes ¿qué preguntar, manual? de los imanes que necesitas para desactivar esa información, ¿hay alguno de esos pares y agarras el manual en este manual? No, pues que sí, perfecto. Pares reservorios, pares de hígado, pares de bacterias, pares de virus. No, pues que pares de virus, perfecto. Bloque 1, bloque 2, bloque 3, no, pues que bloque 3, región Pérez, región extremidades, ok, es ya ni sé cuál es el, región de extremidades, virus bloque 3, pero ahí hay unos pares, entonces ya preguntas uno por uno y el que te salga, lo pones. ¿Pero cuáles eran esos? ¿Esos son los del módulo 2? Los fisiológicos, los del manual que es, mira. Sí, no, esos sí sé cuál, pero ¿y cuáles eran los otros? ¿Los del emocional? Sí, es Sí. que no Psicoemocional. Ah, el módulo 3. Ahí Sí, te va. ah, el módulo 3. Es que en el módulo 1 no tuvimos manual, No. Sí, no. pero el manual de pares fisiológicos va a ser este, ¿correcto? El que trae los pares con los dibujitos y los bichos asociados. Y el manual 2, que yo le llamo el manual psicoemocional, va a ser este, ¿correcto? El que comienza con los problemas de estructura y luego están los pares psicoemocionales, ¿correcto? Entonces preguntas, ¿está en este manual? ¿Está en este manual? ¿Cuántos pares? No, pues que 5, ok. ¿Alguno de esos 5 está aquí? No, pues que no. ¿Alguno de esos 5 está acá? No, pues que sí, ya los buscas, ¿correcto? Pero eso, no se metan tanto a eso hasta que vean un paciente que su rollo no sale y que ya los imanes y ya los bichos se murieron, pero pues sí, con el problema, ¿qué onda? Es que es una información a un conflicto muy profundo, un conflicto ahí en su esencia, en su programación. Por ejemplo, esclerosis múltiple, que es una enfermedad que no se quita, que es cromosómica. Solo le vas a ayudar como a vivir mejor, ¿no? Todas las enfermedades hay que considerarlas curables, porque podríamos decir que no estamos buscando curar enfermedades, sino curar enfermos. Entonces todo enfermo es curable. Bajo ese paradigma y bajo esa perspectiva, nosotros vamos a buscarle soluciones para sanar sus trastornos o sus conflictos en cualquier nivel existencial.
nos puede llegar con su diagnóstico, que es lo que a mí me diagnosticaron, esclerosis múltiple. Lo escuchas, lo apuntas, pero tú no te basas en su esclerosis múltiple. Tú te basas en su rastreo. Y tú buscas los imanes que él necesita para sanar a todos sus niveles existenciales, de sus causas más profundas hasta sus efectos o síntomas más presentes. Y tú rastreas y todo lo que salga, se lo pones. Y listo. Si los diagnósticos más fuertes, así de enfermedades muy cañonas, generalmente son enfermedades o síntomas, pues como queduras de pelar, ¿no? Y sí, la persona va a estar viendo varias sesiones y sí, sus síntomas van a empezar a aligerarse. ¿Qué tanto van a desaparecer? Recordemos, eso no depende de uno. Eso depende de qué tan lista está la persona para sanar, ¿correcto? Si su mente considera que solamente a través de ese síntoma va a cobrar la conciencia que requiere, tú no vas a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque es su plan divino, es su objetivo de toma de conciencia. Y tú nada más eres un canal. Entonces tú como canal pues vas a hacer todo lo que está en tus posibilidades, pero hay que separarnos de la responsabilidad de que es que yo lo tengo que curar. No, para empezar tú no curas a nadie. Toda la gente se cura a sí misma. Tú nomás quitas los bloqueos que impiden esa curación. Entonces hay diagnósticos muy peliagudos, pero pues uno no está tratando diagnósticos, uno trata a la persona. Y sí, los síntomas que son así muy generalizados, como las diastenias, que la gente ya no se puede mover, o como las esclerosis, en donde pues pierden el Hay movimiento. una que se llama distrofia muscular, donde la persona... Hay Sus muchos músculos grados. se comen, sí, exactamente. Sus Genera músculos se van, hormonas de fuerza. exactamente, y se van quedando así, todos atrofiados precisamente, y bueno, uno pues va a ayudarles en lo que se puede. Si en esa ayuda sus síntomas se quitan, qué bueno. Si su enfermedad se considera curada, qué bueno, pero eso ya no está en nuestras manos. eso ya no está en nuestras Cuando manos. son niños, Cuando son niños, los niños, un niño menor de 7 años que está muy enfermo, siempre se trata junto a los papás. Porque por más que tú le hagas mejor gemedo al niño, ese niño está muy chiquito como para tener todos esos problemas. ¿Qué significa? Que no son suyos, que los está cargando de los papás. Entonces un niño de 7 años con muchos problemas, siempre lo vamos a tratar junto a los papás. Ah, sí, tráeme al niño, pero cuando te hago tu cita a ti y a tu vieja también. ¿Por qué? Porque ahí hay cuestiones que desprogramar en ellos. Y ya desprogramados ellos, el niño va a empezar a sanarse. Los niños son los espejos de los padres. ¿Menor de 7 años? Sí. Si es un niño menor de 7 años, siempre lo vamos a tratar junto a los papás. Si es una gripita, se me enfermó una gripita, pues bueno, pues ya con los imanes, ya para que se alivie y para que se enferme menos, pero siempre de preferencia, sobre todo si es un niño con varios problemas o que en el rastreo salen unos bichos muy cañones o un montón de cosas, no, necesito tratar a los papás también porque hay programas de ellos que el niño está cargando. por ejemplo, me van a llevar un niño de 4 años asmático. No, todavía ni lo conozco, apenas lo van a llevar. Diles que también necesitas tratar a los En la papás. descodificación, cuando hay problemas de asma en los niños, es cuando están presentes en muchas peleas de los papás, o que se la pasan peleando y el niño está Viendo y absorbiendo todo eso. O también hay un programa que dice, pero tal vez esos niños más grandes, que dice, uno de mis papás me asfixia. También puede ir por ahí, el asma. Pero está muy chiquito, a menos de que la mamá sí sea muy así. Generalmente eso lo hacen adolescentes. Pero sí, está ese programa, está lo de la asfixia. El asma también, hay muchos conflictos de recurrencia que son de asma. Hace ratito hablábamos de Dean Schutzenberger, que era del tío, del transgeneracional. En recurrencia de vidas pasadas también puede haber ahí un programa. Entonces, esas cuestiones hay que rascarle por todos lados. Pregunte Sí. y eliminando. Ir dilucidando. Y siempre... Perdón. Sí. Ahí el niño de 4 años se rastrea primero a los papás. No. Llega en la terapia, tú rastreas al chamaco, pones los imanes y en el rastreo tú ya vas a saber más o menos cómo está su panorama general, ¿no?
Hay bichos que son muy recurrentes en los niños, ¿no? Virus, no sé, el sarampión, la rubiola, el rotavirus, hay bacterias bien comunes que le llaman los patógenos de guardería, ¿no? Que pues es un contagiadero y está bien que el niño se enferme, su sistema reconoce los bichos, el niño hasta crece de tamaño. En el próximo módulo, que va a ser microbioenergética, que vamos a ver las causas de por qué hay bichos que el niño agarra para poder ayudarse a separarse de la madre. Ejemplo, el virus del sarampión. ¿Te acuerdas que me dio un sarampión cabrón de chamaco? El virus del sarampión es uno de los virus que los niños agarran para ayudarse a lograr separarse de la madre en armonía. Y son virus que guardan genéticamente información. Ah, sí. Sí. Un virus siempre guarda su información en el código genético. Exactamente. En esa época hubo epidemia de sarampión y hubo muertes de niños, ¿sí? Y o sea, en la guardería fue el contagio. Supuestamente el sarampión es de un año de edad. Tú tenías 10 meses. Y cuando te dio el sarampión. Fue como en feria, ¿verdad? Sí, estuviste grave. Esas son las razones psicológicas detrás de los bichos. En el próximo módulo vamos a ver todo ese rollo. ¿Qué bicho corresponde a qué programa psicológico? Y cómo el bicho causa ciertos síntomas y todo eso lo vemos en la próxima vez. ¿Tenías alguna pregunta? Y cuando les da, por ejemplo, el sarampión ya era más. Ya de 12 años. Ok, generalmente sigue siendo ese mismo conflicto, pero que no se había logrado, que no se había trascendido. Y pues, igual y tiene una mamitis que trascender ese güey ahí, puede ser. Ok, entonces a nivel cromosómico es información que se plasma en los cromosomas como tal, ¿correcto? El cromosoma son estas varitas proteicas en donde está enrollado el ADN. Y entonces una información cromosómica es una información plasmada en todo ese bloque de información. Un conflicto a nivel genético, ¿qué podría ser? Un conflicto a nivel genético podría ser que está la cadena de ADN, esto ya es a un fractal más pequeño. Podría ser que ahí, en esos genes, hay un gen, o hay un gen que tiene guardado un conflicto, o hay un problema en la cadena. Hay ADNs que al final se deshilachan, se llama, ¿cómo se llama? Es un fenómeno en donde el ADN al final se empieza a deshilachar y el ADN comienza a desgastarse. Y entonces ahí hay un problema. Entonces también se pueden investigar imanes para corregir un problema genético, ya sea en la estructura del ADN o en la carga de información de cada uno de los genes. Y a nivel epigenético, ¿qué es eso? La epigenética es la ciencia que estudia cómo se leen los genes. ¿A qué se refiere eso? Antes se creía que en tu código genético estaba toda tu información ahí escrita tal cual. El código genético, curiosamente, tiene las mismas leyes de la lingüística que los lenguajes humanos. El código genético está compuesto por 4 letras: A, G, T, C, adenina, guanina, timina y citosina. Esas 4 letras forman palabras y esas palabras forman frases en el código genético. Y curiosamente tienen las mismas leyes de la lingüística que nosotros. ¿Qué significa eso? Que el ADN es un lenguaje, que es literalmente un abecedario donde hay palabras, frases y todo eso. Y precisamente a través del lenguaje también lo podemos modificar. Tú, al momento de estar rastreando a alguien, ¿qué estás haciendo? Estás utilizando un código lingüístico para ubicar una información. Le estás preguntando, ¿en dónde está este problema? ¿Qué pares biomagnéticos necesitas? Etcétera, etcétera. Tú, a través de palabras, estás cotejando información con un lenguaje interno en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, al principio se creía que toda nuestra información ya estaba ahí guardada. Después se dieron cuenta de que había organismos chiquitititos que tenían casi el mismo número de genes que un ser humano. Hay un bichito que es un parásito, no me acuerdo cómo se llama, que es como una lunita, y ese bichito tiene algo así como 21,000 genes. En las cifras puede que les esté mintiendo, es lo que me acuerdo, pero chance las cifras cambian.
Y el ser humano tenía algo así como que 25,000. Entonces decían, ¿cómo es posible que una madre así tenga casi tanta información como algo infinitamente más complejo como es un ser humano completo? Y entonces se dieron cuenta de algo que se llama epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es la ciencia que estudia que cada gen puede leerse de distintas formas. Entonces, aunque tengamos casi los bichos que tienen un parásito chiquitito, nuestros genes tienen muchas formas de leerse. ¿Correcto? Entonces implica que tenemos muchísima más información que nada más esos 25,000 genes. Que como les digo, esa cifra puede que esté equivocada, es lo que me acuerdo, pero puede que yo la esté regando. Entonces, en la teoría cuando te dan el curso de Teta Healing te explican eso. Hay científicamente estudiado que los seres humanos tienen 12 hebras de información, de las cuales solamente los seres normales tenemos 2, y los niños genios eruditos que tienen doctorados a los 15, 20 años tienen hasta 4 hebras activas. Lo demás le llaman basura genética. Bueno, sí, el ADN, el junk DNA, el ADN basura. Sí, ahí Activan los genes, ¿no? sí, y entonces obviamente esa información pues debe ser que no está activada, o sea, todo tiene información, pero todavía no sabemos cómo leerla o para qué sirve. Ahí entramos en un tema muy interesante. ¿Dónde entra ahí la cuestión de los cordones? Los codones nada más es como las secuencias de los genes. Un codón es una secuencia, es como una palabra genética. Exactamente. Los genetistas descubrieron algo muy chistoso, que fue que en el ADN había un porcentaje altísimo de palabras que aparentemente no decían nada. Había una palabra que decía tú vas a ser alto y vas a medir tanta altura. Otra palabra que decía tú vas a tener 2 manos, 2 patas. Otra que decía tú vas a ser negrito, blanquito, etcétera, etcétera. Pero había un montón de hebras o de secciones que no tenían sentido. Y le llamaron el ADN basura o el junk DNA. Y vieron que en algunas personas había hasta 85% de ADN basura. ¿Qué hacen los científicos? Esto no sé para qué sirve, es basura. Así como le decía mi mamá, ¿esto para qué lo quieres? Es basura. Y no, madre chica. No sabía para qué era, lo tiraba. Así decían los científicos. Yo no sé para qué es esta hebra. Ay, hermana, qué científica es. Bien científica mi jefa. Ya tienen un hoyo estos calzones a la basura. ¡No! No, ya me pescan los piscuayos, déjalos. Pero bueno. Respiraba para... Claro, así soreaba el equipo. Pero bueno, el chiste es que ese ADN basura no es que sea basura, es que simplemente codifica información que todavía no sabemos cómo leerla. Por ahí, una de las entidades canalizadas, que se llama Crayon, que gracias a ese güey yo estudié imanes. En Crayon, él dice que nosotros tenemos, como decía Ana, 2 hebras que son las hebras como físicas, las que se pueden ver en el microscopio, ¿no? Que es una y otra. Pero que hay otras 10 hebras, es decir, hay otros 5 rollitos de ADN, pero que esos 5 rollitos de ADN son electromagnéticos, son invisibles a la lente física. Entonces, que esas hebras de ADN escondidas o energéticas son las que codifican al ADN físico y son las que se relacionan precisamente con ese ADN basura. Aquí en el Teta Healing les dicen que personas que tienen ADN basura como más codificado son los que tienen como más como habilidades o sí. Algo así es lo que entiendo. Sí, la gente que, bueno, se supone que en Teta Healing hacen una activación de una tercera hebra para tener más empatía y clarividencia. Ay, pues a ver cuándo me activan la hebra, ¿no? Porque suena padre, ¿no? Eso de las habilidades. Entonces, hay conflictos a nivel epigenético. ¿Qué es eso? Que un gen que debiera de estarse leyendo de una forma, se está leyendo de otra. ¿Correcto? ¿Y quién lo está leyendo? ¿Quién lo está leyendo? Pues al momento de que está la célula, aquí está el ADN adentro.
a través de estas instrucciones que están aquí, la célula con sus pequeños órganos crea proteínas y esas proteínas generan, no sé, hormonas, neurotransmisores, cuestiones físicas internas, comunicación externa, etcétera, etcétera. La conciencia corporal lee ese ADN y a través de esas instrucciones es la creación de proteínas que va a hacer. Entonces, el ADN está bien, pero la lectura es la que está mal. Digamos que el mensaje que está dando el ADN no es el más armónico o no es el correcto. Imagínate que es como la palabra pedo, ¿no? Imagínate que hay un gen que dice la palabra pedo. Ajá. Y entonces la conciencia la está leyendo como un pedo. No, es que es un pedo. Pero tal vez la correcta forma de leer ese pedo era, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Era tal vez un lenguaje de apertura, de bienvenida. Pero está leyendo como que pedo. No, es un pedo. Entonces es una palabra que se está, exactamente, no se está leyendo de la forma más armónica. Okay. Su epigenética no es la armoniosa, no es la armónica, ¿correcto? Todo esto lo van a leer mucho mejor en el libro de la biología de la creencia de Bruce Lipton. Ahí se descubre y se elimina de la ciencia lo que se le llama el determinismo genético. Ese es el que subiste. Ah, no. El que subiste fue el de Bradley. Sí, lo subió Claudia. Lo subió Claudia. Ok. En eso de... ¿Dónde estaba? El determinismo genético es cuando los doctores dicen, es que como tus papás y tus abuelos tuvieron diabetes, tú tienes la genética de la diabetes y vas a tener diabetes. Los deberían de sancionar por eso. Sí, la gente los programa y a la gente Sí. le da la pinche diabetes. claro. O sea, a mí me llegó una amiga y me dice, es que por favor, quítame por favor el gen de la diabetes. Y le digo, o sea, Ya lo traes. primero hay que ver si realmente te está afectando. No, es que seguro, ya me dijeron que me tengo que cuidar porque estoy engordando y porque no sé. Entonces, la gente de verdad se preocupa demasiado porque ya sus papás están sufriendo mucho y los doctores les terminan diciendo eso. Claro. Es que ahí es donde entran las creencias. Exactamente. Realmente, el problema no es que me hereden los genes de la diabetes, Sí, exactamente. es que me hereden los hábitos. Lo que va a hacer que sí me dé diabetes o no es la presencia del gen, es cómo se lee ese gen. Y cómo se lee ese gen va a derivar de mis hábitos y de mis creencias subconscientes. Entonces, si yo le creía a mis papás sus programas de carencia, ay, está cabrón el dinero, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Ay, la pinche crisis, ay, el dinero no está. Si les creo sus creencias de la vida no vale nada, aquí nada se regala, todo es difícil, todo es complicado, no hay razones para disfrutar la vida. Si eso les creo, entonces sí les voy a comprar su diabetes. ¿Correcto? Sí, ese mismo gen que ellos también que me pasaron se va a leer de la misma forma que se leyó en su ser y que les dio el mismo problema. ¿Correcto? Pero no importa que tenga el gen, se puede leer de forma distinta. ¿De qué depende? De mi bagaje subconsciente, de las creencias, de mis conductas, de mis tendencias, de mis hábitos. Entonces, el determinismo genético es una teoría obsoleta. No porque tengas el gen vas a tener eso. Todo depende de cómo se lea epigenéticamente ese tramo de ADN. Todo se trata de tus cargas, ya vimos, sistémicas, espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no importa lo que haya aquí, se puede activar, desactivar o leer de forma diferente. ¿Correcto? Entonces, no hay nada de que, ay, es que como tengo ese gen me chingué. No. Ahora, hay cuestiones, ciertos síndromes sobre todo, en donde ustedes van a ver poca mejoría o no como la quisieran. Ejemplo, el síndrome de Down. El síndrome de Down, la mamá te lo trae porque, bueno, pues se enfermó de algo, trae un problema y pues uno quisiera decir, ay, no, pues con los imanes se va a curar del síndrome de Down. Pero es que esa persona no tiene un cromosoma y todavía no tenemos el conocimiento o la técnica suficiente como para hacer que un cuerpo cree una nueva cadena cromosómica, ¿no? Entonces, al niño que tiene síndrome de Down,
Tú le vas a ayudar a sus síntomas físicos, se va a sentir bien, lo puedes ayudar a sus tendencias emocionales, a que si se enoja mucho que no se enoje tanto, o que es muy hiperactivo que se tranquilice, o inclusive puedes ayudarle a potenciar ciertas habilidades cognitivas, ¿no? Que aprenda más rápido, que ponga en práctica lo que sabe hacer, etcétera, etcétera. Pero ese niño con síndrome de Down es parte del plan perfecto. Y creer que tenemos que quitarle el síndrome, ya estamos cayendo nosotros en un error. Ese niño vino con un pinche plan más grande, igual que el tuyo. Entonces, ese niño está perfecto así. Entonces hay cosas en las que no vamos a tener los resultados que nosotros quisiéramos, pero pues porque así son perfectos. También tenemos que aprender a aceptar el mandato de allá del patrón, ¿no? Entonces, bueno. Como decías en la sesión anterior, ¿no? También es como equilibrar el árbol genealógico de esa familia y por algo esa persona está. Claro, él vino a compensar un pinche desmadre que se traían todos sus ancestros y sus jefes y todo el pedo. Entonces ya nos fuimos a lo chiquito, genético, cromosómico y epigenético. Lo físico grandote, ¿qué es? Empezamos con lo fisiológico. Gracias. ¿Qué es algo fisiológico? Que un órgano esté hipoactivo o hiperactivo, que esté acortado o contraído, que tenga un traumatismo, que tenga un trancazo, un vaso reventado, un riñón con un trancazo, un hígado graso, por ejemplo. Eso sería un trastorno fisiológico, ¿correcto? El órgano no está cumpliendo con sus funciones normales. Todo lo que tiene que ver con fisiología tiene que ver con funciones. Su anatomía no está funcionando adecuadamente, correctamente. Después nos vamos a un trastorno infeccioso. Pues ya sabemos qué es. Un agente patógeno se instaló, una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, se instaló en un tejido, se instaló en un sistema, se instaló en un fluido, se instaló en el sistema nervioso y a partir de eso está provocando problemas. Muchas veces son nuestros propios bichos los que tenemos en el cuerpo que son buenos, yendo a un lugar al que no les pertenece, se transforman en malos. ¿Correcto? Ahora, tenemos el próximo módulo, vamos a ahondar en esto, pero de una vez quiero que lo sepan. Nosotros no nos enfermamos por el contacto. Ay,